danzantes, estamos haciendo este video para Tras las Huellas de Biodanza. Es un trabajo que estamos realizando con dos colegas para que no se pierda la historia. Es un legado que estamos dejando a la biodanza. Y queremos una entrevista como vaya saliendo, para ser espontáneas, lo más espontáneo que se puede dentro de, de, de un video que uno tiene ya un montón de expectativas, pero vamos a aflojar un poco y vamos a comenzar esta entrevista con Mónica Turco, que es profesora de biodanza, didacta de biodanza, especialista en biodanza para niños y adolescentes, con un trabajo y una carrera desarrollada muy larga, muy extensa, maravillosa, y que me hace muy feliz que esté aquí con nosotros para darnos un curso maravilloso. Bienvenida, Mónica. Bueno, gracias, Cristina. Me dijiste que soy especialista. Sí, mi amor. El día que sea especialista, se acabó mi carrera. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Porque no, cada vez que encuentro un grupo de niños y de niñas y de adolescentes, un grupo de adultos, es siempre algo nuevo. La sociedad va cambiando, las respuestas van cambiando y yo siempre tengo que innovar. Claro. Y tal vez lo que le digo siempre a la gente es la diferencia entre quien está aprendiendo y yo, es que yo estoy tranquila que las cosas van mal, pero que hice lo mejor posible. O fue así, sin expectativas. Y sí. Y estoy tranquila. Sí. Y puedo ver la sonrisa, la mirada bonita, la alegría, el regocijo, y no engancharme con la producción, lo que tenía que hacer. ¿Cómo Claro. tenía dentro de mí que salir a esa clase? Esa es la diferencia. Buenísimo. Buenísimo aclarar eso de entrada, y vamos a hacer foco sobre cuando conociste a Rolando Toro. Por primera vez, ¿cuándo lo viste? ¿Qué impresión te causó? Wow. Rolando lo conocí en el año 90, si no me equivoco, que vino por primera vez a Venezuela. Y yo tenía 19 años por ahí. Y estaba atravesando un momento muy particular de mi vida y la biodanza me había dado de nuevo la esperanza y las ganas de vivir. Y encontrarme a aquel señor, que para mí era un abuelito, con toda esa energía, con aquel impulso que nos daba para vivir, era muy atrayente, se dice, ¿no? Me atraía muchísimo, atractivo. Quería verlo, quería respirar todo lo que decía. Iba con mi Walkman grabando sus clases. Me acuerdo que, bueno, él cuando venía a Venezuela siempre hacía muchas conferencias y aulas abiertas. Y esa primera vez, si no me equivoco, yo participé, sea de las conferencias, pero también del Minotauro. Fue mi primer Minotauro. Éramos 65 personas en Pozo de Rosas, un lugar en la naturaleza. Y sí, muy hermoso. Ustedes también estuvieron allí. Sí. Y yo me acuerdo que hice todos los desafíos, todos, porque nadie levantaba la mano y yo me lanzaba. Pero lo que más me encantaba era escucharlo hablar. Los cuentos, la intensidad de su palabra, las relaciones con la vida, el impulso que nos daba para vivir. Entonces era el permiso de un abuelito a vivir con tanta pasión, con tanta... Se daba completamente a sí mismo para darnos energía, ¿no? Para abrirnos el camino, el coraje de vivir. Sí. ¿Y él dónde vivía en ese momento? ¿Tú él te vivía acuerdas? en Milán. Ah. Sí, era en la época que él vivía en Milán todavía. Y entonces él venía, decía Sudamérica, se iba para Brasil y hacía los diferentes
Ah, etapas de sus viajes. sí. ¿Y cuándo decidiste viajar tú a Italia por primera vez? Y Eh, si viajaste sola, viajaste con otras personas, viajaste con Rolando, ¿con quién? sí, yo no soy del grupo que viajó con Rolando, porque yo conocí a Sergio Cruz, que vino a mi escuela en Venezuela, Sí, y allí nos enamoramos. Fue amor a primera vista, ¿no? Apenas sí, ¡chuf! Se encendió el corazón, el cuerpo y todo. Y después de 2 años que nos veíamos, esas cosas que sí, suceden, ¿no? Por 2 años nos vimos cada 6 meses, sí, por 2 semanas, y decidimos vivir juntos, porque si este amor continuaba después o sea, la convivencia fue un mes en total en 2 años. nada, Y me fui con él a seguir a Sergio, a estar con sí, él para Italia. Claro, primero fuimos a Brasil y después a Italia. sí, Él ya vivía en Italia, él es del grupo de personas que fue con Rolando para Italia. sí, Entonces yo llegué 2 meses después de Marcelo Moore ajá, en Italia. sí, Y sí, mi ida para allá fue por amor. claro, Fue por amor. buenísimo. Es Sí, el mejor por impulso que amor. hay. Y de alguna forma, si bien Rolando me había autorizado a dar clases, se autorizaba después de un Sí, año, en aquella época que estaba haciendo la formación. sí, Yo, no, yo había trabajado en Venezuela con mis grupos de discapacitados físicos y mentales. No sé si se dice todavía así hoy en día, discúlpenme si no es la palabra justa. Y, pero yo no quería hacer biodanza en mi vida, era muy difícil. ajá, Pero cuando llegué en Italia, como que fui, Rolando me impulsionaba, dale, mijita, sí, claro, él siempre vaya, te dice, mijita. Y yo con tanto miedo empecé claro, más profundamente sí, y abrí mi grupo semanal desde un lugar donde no conocía a nadie, hablaba más o menos el idioma, aunque mis padres son italianos, yo hablaba un italiano antiguo. claro, Y bueno, fue muy interesante ese proceso de asumir la biodanza en mi vida. sí. ¿Y qué te acuerdas tú de esa época primera? ¿Había biodanza en Italia? ¿No había nada? Había ¿Cómo era? poquísimo. Entonces estaba Rolando en Milán, estaba la escuela, la primera escuela italiana no, no es verdad. Cuando yo llegué en el 92, estaba terminando el ciclo de la primera escuela europea, que era en Mm, Suiza, dirigida por Goretti y ah, Alain. ajá, sí, Eh, y, y entonces íbamos a menudo en Suiza a recibir las clases sí, de Rolando allá. Y había biodanza semanales en Milán y Sergio hacía Turín y Bolonia. ah, Había solo eso. Y ambos iban por toda Italia, sobre todo Sergio, sí, cada día en un pueblito diferente a sí, dar presentaciones. claro, Y Rolando hacía tantas conferencias, era invitado por gente de diferentes lugares para hacer talleres sí. principalmente. O sea que él se fue quedando, Rolando se fue quedando en Italia. Sí, Rolando había llegado en el 88, sí, Ujú, estaba bien quedado, ajá, estaba instalado en Italia, que después se mudó a Como. sí, Y después de que yo llegué, creo que el año siguiente, en el 93, no ajá, recuerdo, él abrió la escuela, la primera escuela italiana de biodanza donde él la dirigía. sí, Entonces íbamos a este lugar perdido en la nada, es que se llegaba con mucha dificultad en un trencito, que había que tener cuidado de dónde te sentabas porque el tren se despegaba y agarraba una vía, el otro vagón iba por otro lado. Y llegabas allá y alguien te tenía que venir a buscar, no había nada, y no había teléfono para avisar que uno había llegado. Y era en medio, estaba esta sala maravillosa de vidrio, redonda, en el medio de un bosque de castaños.
y era muy especial, muy especial. Pero sí, ese viaje era ponerse en camino, no era solo ir a hacer la escuela y agarras tu auto y haces unos kilómetros y ya no era. Esta dificultad de llegar era una entrada dentro de sí mismo, ¿no? Era claro. el viaje de ida y de vuelta, que era Sí, difícil y era la aventura. Nos seguro. invitaba a la aventura de vivir y eso era también una aventura, ir a la escuela. Sí, y empezaba a haber gente. Sí, sí, había gente muy interesada y hoy en día de aquel grupo hay muchos directores de escuela y directoras Claro, de escuela. claro. Una buena Mira, cantidad de gente sí. que se quedó haciendo biodanza. O sea que vos crees que Rolando comenzó a hacer biodanza desde ahí o iba a otros lugares. No, él iba a muchos lugares, todo el tiempo. Mm, Y él daba muchos talleres. Era invitado a España, en Suiza, en Francia. Claro, hizo como una base de operación en Cuomo, ¿no? en Como. En Cuomo, que decían que había como, donde él vivía había como un Sí, lago. el lago se llama Como porque está el lago de Como. Sí, ¿No? Y sí, y no era tan simple porque había que agarrar autobús para ir a su casa, que estaba justamente enfrente del de lago. un lago. Y entonces sus viajes él tomaba el autobús, Sí, no había alguien que lo venía a buscar. no, Él tomaba el autobús, iba a buscar iba en el tren, llegaba y era sí, largo, ¿no? Si sí, tenía que tomar un avión del tren, tenía que ir hasta Milán, de Milán agarrar un autobús para ir a la sí. otra parte del aeropuerto. Era largo. Era un gran aventurero que Sí, le gustaba fundar, exacto. fundar, comenzar, abrir caminos, ¿verdad? Y tu inquietud hacia desarrollar un poco más esto de biodanza para niños, primero fue para niños, creo, ¿no? O incorporaron ya los adolescentes de entrada. Bueno, ya en Venezuela me habían pedido que yo trabajara con niños, porque era psicopedagoga, trabajaba con niños y niñas, pero haciendo tratamientos. Sí. Y con lo que había trabajado de biodanza era con retardo mental y físico. Mm. ¿No? Trabajaba en una institución dando clases de danza Mm. expresiva y entonces me habían pedido, biodanza y empecé allí a hacer biodanza, un poco. Sí. ¿No? Con aquellos instrumentos que teníamos en aquella época, Claro. que era el recuerdo de la clase y algunas músicas. Sí. Y entonces empecé por ahí. Y todo el mundo me decía, tienes que trabajar con niños, tienes que trabajar con niños. Y yo, desde donde yo estaba trabajando, que era movimiento expresivo, juegos, entonces muchos animales, teatro, Sí. yo cuando preguntaba, pero ¿cómo es la biodanza con niños? Porque es muy difícil. Mm. O sea, ¿cómo voy a pasar yo toda esa belleza, todo ese marco teórico tan importante para la vida en un lenguaje para niños y para adolescentes? ¿No? Un lenguaje accesible para ellos, sin caer en la animación Claro. o en el teatro. O sea, yo eso ya lo hacía, ¿no? Que tienes que hacer danzas de animales, cuando me decían, ¿cómo es? Tienes que hacer danzas de animales. Y yo decía, bueno, sí, ya las hago, pero ¿cómo? ¿Cuál es el sentido? Eh, entonces, juegos, sí, ok, ya hago juegos, pero ¿cuál es el sentido de ese juego? Entonces me sentía muy insegura con los niños. Entonces empecé con los adolescentes. Yo Ah, tenía 24 años, claro. 25. Y, y entonces dije, bueno, lo mejor es una edad que sea más, que haya más lenguaje, más cerca de mí. Ah, Y trabajé por 2, 3 años solo entre los 12 y los 17 años sí. para entender cómo poder bajar cada vez más la edad.
claro, Y de allí empecé a ver que todo podía tener un sentido. Pero primero me di un tiempo de entender, sí. porque algo tan precioso no puede ser eh, colocado como un juego. Mm, Vamos a jugar. Sí, el niño juega siempre. sí, Nosotros jugamos siempre. sí. Es un instinto. Y entonces, pero ¿cómo darle valor a eso? Mm, ¿Cómo que quisieran realmente biodanza? mm, Y allí empecé entonces con 8 años, que como psicopedagoga era mi edad cuando hacía los tratamientos para quien tenía trastornos del aprendizaje, sí. eh, era mi edad. Entre los 8 o 10 años, esa era mi edad. Entonces fui allí, tenía el lenguaje. Y lentamente de allí pasé a 5 y de 5 a 1 año y medio, ¿no? A la guardería. Y entonces allí dije, ok, ya entendí cómo, qué es lo que tengo que hacer. Y tú empezaste a desarrollar ahí como una metodología. Sí, y porque para mí era muy difícil, ya desde Venezuela, que había recibido un material de Ruth Cavalcante Sí, sobre biodanza con niños, y yo lo leía, no entendía nada. Y decía, ay Dios santo, ¿cómo hago yo esto? ¿No? Parece tan simple, pero no es simple para nada. Y no tenía la posibilidad de hacer un curso, de viajar y hacer un curso de especialización. Y allí tuve a Rolando que me impresionaba. Dale, mijita. Vaya, mijita. También Sergio Cruz, ¿no? Sergio que me sí, decía, no, sí, no importa, ve, claro, empieza. hay que Hay que buscarle. buscar. ¿Por dónde? Y allí empecé a hacer que Rolando decía, tú creaste una nueva metodología. Y yo decía, yo no creé nada, es tu metodología, solo que es un lenguaje para niñas y Claro, adolescentes, ¿no? claro, Eh, y bueno, y ahí empecé a trabajar mucho más también con discapacitados físicos y mentales graves, graves, gravísimos, cuidados. Gracias al trabajo con los niños, con los pequeñitos sí. de 18 meses Eso ya era en Italia. en Italia, sí. Y, y de los discapacitados también fui a trabajar con los psiquiátricos graves, gravísimos. Y había una similitud entre los psiquiátricos graves, gravísimos y los pequeñitos de 18 meses. El Ah, comportamiento era similar, ¿no? Tenían que equilibrar, era como hacer lo mismo con grandes, ¿no? claro, Fue muy interesante toda esa época de descubierta, de ponerme a la prueba, coraje, abrir claro. espacio para otras personas. Entrar en las instituciones en Europa, en Italia, era muy difícil. Muy difícil, me Muy parece. difícil. Y Muy trabajoso, ¿no? sí, porque en Venezuela era, si yo iba a presentarme como voluntaria, 20, no, no es que necesitaba un currículum, un curso, a ver si el Estado me aceptaba, ellos 20. Si después me iba bien, te decía, no, no vengas más, no hay problema. Mm, Era todo mucho más simple, claro. En pero Italia, bueno, fue un suceso de sí, alguna forma. qué Sí, lindo recorrido, sí, Mónica. Precioso. Y sí, trabajoso, sí, como todos los pioneros que hemos sido. Trabajoso, era arar. Yo a veces digo, hemos arado la tierra para poner una semilla y ver si crece algo. Los primeros éramos todos así, haciendo cosas diferentes. ¿Eh? sí, Cosas poniendo diferentes, semillas. porque yo en Argentina fui recién recibida a trabajar en el neuropsiquiátrico en el Borda. Trabajé, porque antes cuando hacíamos la escuela nos pedían que hiciéramos un año de servicio, que me parece excelente idea, Rolando. Claro, Y entonces fui a trabajar. Es arar la tierra y por ahí no pasa nada. Sin embargo, los recuerdos que yo tengo de esa época, tengo algún video, es espectacular, maravilloso los resultados que daba la sí, biodanza. Los resultados y tal que se cual veía se muy, veían como Rolando decía, la gente se empieza a poner más
se arreglan para venir a la clase, se bañan para venir a la clase. Hay muchos cambios que son, parece que fueran pequeñísimas cosas, pero que son fundamentales para la calidad de vida de las personas. Entonces, bueno, maravilloso. Y entonces, otra pregunta es, ¿cuáles eran tus conversaciones con Rolando? ¿De qué te gustaba hablar? Yo lo escuchaba, que Sí, Rolando era un sí. hablador, ¿cómo se dice? Ay, Dios santo ahora. Un, Chiacchierone en italiano. Eh, un, sí, le este, gustaba conversar, pero le sí, gustaba hablar de lo que había encontrado sí, eh, en algún libro, en algún texto y lo compartía. sí, Entonces cuando íbamos a su casa a almorzar o a verlo, hablaba de estas cosas nuevas. sí. Entonces era más escucharlo y hacerle algunas preguntas. Investigador, por ahí. Era Era un gran sí. investigador, un gran lector. Sí, bueno, cuando él venía a la casa, que yo lo hospedaba para dar talleres, siempre me pedía para llevarlo a la librería especializada y se iba con la maleta llena de libros, los últimos libros de ciencia, ¿no? De Sí, todo, se llevaba sí, tomos enormes sí. y gastaba su dinero en eso. Sí, porque tenía muchas inquietudes diferentes. Exacto. Le interesaban muchas cosas. Sí, sí, porque se llevaba libros, desde libros de poesía, libros de arte y Sí, libros de ciencia, de sí, diferentes ciencias, no sí, sí, solo medicina o sí. psicología. ¿Conoces esa historia de Rolando con su mamá? ¿La escuchaste alguna vez? No sé, tantas he Una escuchado. historia de que el director de la escuela le Ah, pidió una entrevista. Vamos a sí, contarla un poquito. sí, sí. ¿La Un conoces? poco, cuéntala. Bueno, que va la mamá de Rolando a, a una entrevista que le pidió el director porque estaban haciendo algo de orientación vocacional. Y le dice, señora, su hijo está completamente desorientado. ¿Por qué? Le dice ella. Porque le pregunto si le interesa la historia y dice que sí. Le pregunto si le interesa la geografía y dice que sí. Le pregunto si le interesa la matemática y dice que sí. Le pregunto si le interesan las letras y dice que sí. Y entonces yo no encuentro cuál es la orientación de él. Y entonces me parece que su hijo le dice, está completamente desorientado. Y se van. Y la madre lo agarra, lo toma por la mano y le dice, Rolando, tu director es un idiota. No sabe que tú eres un genio. Sí, La madre le fomentaba mucho que él era un genio. Y yo aprendí con eso, porque además a mis hijos siempre les digo, tú eres un genio. Con eso, eres genial en todo lo que estás claro. haciendo. Porque es reforzar la identidad de una persona. Más Y la allá que, creatividad, digamos, que Rolando sí era un genio. ¿Eh? claro. Entonces, eh, ¿qué aprendiste de Rolando? De su forma de ser. Bueno, Rolando me enseñó a vivir, a ser yo misma. Mm, Cuando yo lo conocí tenía un eslogan que era la, el prestigio es como la virginidad. Una vez que lo pierdes, no lo recuperas más. Así que pierden inmediatamente la virginidad, pierden el prestigio. qué Así no tienen que estar, y él hacía todo ese sí, teatro de cómo era un hombre prestigioso sí, y, y nos invitaba a vivir. Y él era chocante su forma de vivir sí, y de ser, de no tener, eh, no acomodarse en un rol y hacer ver una máscara de lo que no era. Él era así, o te gustaba o no te gustaba. sí, Se hacía ver cómo él era y eso me dio mucha fuerza. Más allá de que podía haberme puesto brava
me opuse muchas veces, me peleé muchísimo con Rolando y, y, y en cada pelea yo aprendí algo de mí misma, ¿no? Que yo estaba pidiéndole a él de ser lo que yo quería, Sí. lo que yo imaginaba que un hombre como él tenía que ser. Pero pidiéndole a él de ser como yo quería, me estaba negando de ser como yo quería ser. Claro. Lo que yo era Sí. él no podía, no podía no ser sí mismo. No. Y entonces, y esto era chocante, porque tienes todo un montón de expectativas absurdas en relación a alguien. Y me lo enseñó muy rápido. Tanto que yo siempre digo algo que para mí es así, Rolando a mí no me enseñó en sí la biodanza, que la biodanza es su creación hermosa, pero lo que me enseñó realmente fue a vivir. O sea, la biodanza te enseña a vivir, pero él Sí. con su forma de ser me enseñó a vivir. Sí, Y claro. esto para mí es el tesoro. Y sobre todo la transgresión, que es algo que hemos como colocado de lado de la biodanza. La transgresión a una sociedad de no vida, de oponerse, él se oponía Sí. a lo que decían los políticos, a lo que nos pedían, y tenía una posición política muy clara, Sí. y no la escondía, no la escondía. Y yo creo que hoy nosotros hemos perdido como facilitadoras y facilitadores ese legado de transgresión. Si yo pienso en la psicodanza, que fue el inicio de la danza, ¿no? Aquella obra de teatro donde el reconocimiento del cuerpo desnudo, del trance, de la expresión, de esa orgía, Sí, en está español, muy bien. afectiva, ¿no? Sexual, ¿no? Pero Sí. sí, esa promiscuidad afectiva en una época donde no se podía hablar de eso, no se podía expresar, nos lleva a pensar que, oye, la biodanza viene de una transgresión muy grande. Sí. De un coraje de alguien que dijo, no, mira, yo no me someto y no me rebajo a lo que tú quieres. Y para mí siempre él está muy presente en ese sentido, en una posición política. Tomar Sí. una posición política referente a lo que nos está proponiendo la sociedad. Entonces, a veces hacemos de todo para tener alumnos sin pensar que lo que estamos haciendo es darle más material a la sociedad, al sistema político de aprovecharse de nosotros. Claro. Entonces, para mí, él me enseñó esto, ¿no? De estar muy consciente, conectada con todo, ¿no? Con mis sentimientos, con lo que yo quiero hacer en la vida. Lo que Sí. yo quiero hacer en la vida tiene que ver con una sociedad a la cual yo necesito estar siempre en relación y con posiciones muy claras. Sí. Y esto para mí, Rolando, fue el aprendizaje más valioso que me pudo haber dado. Claro. Él era un gran maestro, un maestro de la vida sobre todo, de vivir con intensidad. Era un rebelde, pero esa rebeldía que es saludable para ir a romper estructuras. Él siempre sus discursos eran, al principio era como que daba como cachetazos Sí, a la gente. exacto. Yo tengo un poco de eso cuando doy clase. Yo también tengo un poco de eso. Un poco de eso tengo, aunque mi familia me frena un poco y me dice, más tranquila, más tranquila. Y, pero nos enseñó a muchos, porque a mí también me decía mi hijita, nos enseñó que fuéramos lo que éramos. A mí cuando él venía a encontrarme, me decía, ¿qué estás creando? No me decía que estás trabajando en la biodanza. Un día me dijo, ¿estás pintando, mi hijita?
Yo le digo, no, no estoy pintando, Rolando, si la biodanza ocupa todos los lugares de mi ser. Y entonces me dijo, así, es fuerte. Me dijo, no permitas que la biodanza haga eso contigo. Tú tienes que crear tu propia realidades, tus ganas, crear cosas para ti. Y una parte de eso va a ser para que trabajes en biodanza. Entonces, fue muy revelador para mí eso. Y nunca dejé del todo, nunca solté algo de la creación, porque siempre a lo largo de toda mi vida hice un poquito, porque más bien trabajé mucho en biodanza. Entonces, sí. Hay algo que no te dije cuando me preguntaste Sí, sobre las conversaciones con Rolando. sí. Yo lo llamaba mucho para preguntarle aclaraciones teóricas. Ah, mira. También traducía sus textos, y traducir sus textos no puedes pretender de saber el idioma. No, Tenías que llamarlo y preguntar qué querías decir con él para claro, poder traducir. claro. Entonces teníamos varias discusiones la sobre qué era la conciencia, cómo Sí, era la biodanza, cómo era eso, qué relación había entre vivencia y conciencia. sí. Siempre, y Sergio me estimulaba mucho. Cada vez que yo le hacía una pregunta a Sergio, le se llama Sí. Rolando. ¿No? Sí, Lo tienes allí, llámalo. Y claro. entonces llamaba y preguntaba. Sí, porque él también le gustaba mucho nutrirse Sí, de todos los que de alguna manera lo ayudamos a crear su sistema. A él le gustaba mucho hablar con la gente, sí, conversar, incluso conversar con, él amaba las personas que tenían muchas dificultades, tanto en su forma de pensar como en su forma de moverse. Era un gran investigador del ser humano en todas sus dimensiones. Más bien adultos le interesaba. Y a ti te estimulaban mucho para que siguieras con los niños, con los adolescentes, porque no eran sus especialidades. Y entonces, ¿cuáles crees tú que son los valores más importantes que los biodanzantes tenemos que seguir desarrollando? Valores, ¿cuáles son? Esa es una pregunta un poco difícil. sí, tal vez lo que acabo de decir sobre una posición política. Mm, Eh, no venderse a la sociedad, con, no vender nuestras vidas, eh, por, porque hay que estar en los social de todas formas, y someterse a la hipnosis, al secuestro de nuestra atención, de nuestras vidas, en función de un algoritmo. mm, Salir a la calle y trabajar y encontrar las personas, aunque sean, aunque tengamos que hacer otros trabajos para poder sobrevivir, pero lo que vamos a hacer es colaborar realmente a la reestructuración del ser humano, el retorno del ser humano. mm, Y para esto necesitamos salir de la falsedad mm, y ser menos automáticos. mm, Como yo encuentro que, bueno, la biodanza se hace así, hay un catálogo, está eso, y muchas veces se repiten las cosas fuera de contexto. No hay presencia, se perdió esa presencia. Porque en realidad la sociedad nos lleva hacia afuera, nos secuestra la atención, nos secuestra, ¿no? O sea, y entonces centrarse mucho más y cuidar de esos espacios relacionales, porque es allí donde vamos realmente a resurgir como humanidad. sí, Entonces, estar atentos, como cuando nosotros en las clases ponemos atención a algo automático como una caminata, como una danza juntos, como cualquier cosa, en biodanza siempre ponemos una atención especial a algo que es automático. claro. Y eso la neurociencia, ahora que todo es neurociencia, nos dice de cuánto es importante
y todo el desarrollo neuronal que da la atención, y salir del automatismo y estar en atención de lo que tú estás haciendo. Y, y eso es fundamental, cuidar muchísimo esa fuente de concentración. Esa fuente de concentración que no quiere decir ego, que no quiere decir que estoy viendo mí misma. No, sé dónde estoy, con quién estoy en relación, cómo estoy sentada, cómo estoy respirando, qué es lo que necesito. Y salir del automatismo, también biodanzante, Claro. porque se sustituye un automatismo por otro. Tomar cuidado con eso. Este sería mi mensaje principal.